qué viejos somos. Sí. A mí me gustan mayores. Ah, déjame, hija mía. Ese hombre mayor ahí que está durmiendo en una cama nido. Ay, señor, llévame pronto. Hacerse viejo es una cuestión totalmente inevitable y es lo mejor que nos puede pasar, sabiendo la alternativa. Pero vamos a hablar de cómo puede afectar las viñas viejas a la calidad de los vinos. En 1999 un chico de Valladolid suspende el BUP y le toca ir a la cafetería de su hermano a trabajar en lugar de ir a Salou con sus compañeros. Allí descubrió que le molaba el vino y no tardó en estudiar enología para trabajar en bodegas. Ahora intenta contar su verdad sobre el vino de una forma fácil y divertida. Si usted tiene alguna duda sobre vinos y lo encuentra, quizá pueda contratarlo. Territorio Vino. Podríamos decir perfectamente, como regla básica, lógicamente, todo es mucho más elástico que eso, que a viña más vieja, mejor vino nos va a dar siempre. ¿Por qué? Pues los factores son bastante básicos si lo piensas fríamente. Por un lado es que las viñas, cuando son jóvenes, tienen mucha fuerza, por decirlo así, como nos pasa a nosotros, tienen mucho vigor, y a veces dan mucha vegetación, pero dan también demasiado fruto, lo que va a hacer que sea de peor calidad, por una cuestión también muy básica. Vosotros imagináis que tenéis 5 euros, por decir algo. Pues si lo tenéis que repartir esos 5 euros entre 20 personas, pues no tocan a nada. Pero si esos 5 euros los tienes que repartir entre 3, 4 personas, pues bueno, pues tocan algo más. Ya tienen para un café, como quien dice, cada uno, que no es mucho, pero ya tienen para algo. De otra forma no tienen para nada. Pues lo mismo pasa. Las viñas, cuando son jóvenes, dan mucha uva y todos esos nutrientes, las sales minerales, los aromas, los polifenoles, todo eso, la cepa, por decirlo así, tiene una capacidad limitada de generarlo. Es una relación, por decirlo así, racimo-hoja. Entonces, si tiene muchos racimos, tanta hoja no va a tener, va a ser ese producto menos concentrado, vamos a decirlo así. Entonces, va a dar un vino no peor, sino un vino menos expresivo, menos potente, menos aromático, etcétera. En cambio, cuando van pasando los años, la cepa, a base también un poquito de sufrimiento, por decirlo así, va dando menos cantidad de uva, pero entonces lo reparte mejor, porque como tiene menos racimos a los que criar, va a ser un fruto de mejor calidad. Y también es importante desde un punto de vista radicular. Es decir, una cepa joven, por lógica, va a tener una raíz pequeña, porque no ha pasado mucho tiempo anclada al suelo, entonces no puede tener una raíz muy grande, se va a ir formando poco a poco. Según va cumpliendo años la cepa, siempre, normalmente, además por eso los viñedos suelen estar o en alta competencia, es decir, muchas cepas por metro cuadrado o en suelos muy pobres, siempre van a buscar profundidad. Os asombraría cuando se arrancan viñedos muy viejos porque tienen algún problema, bueno, o por lo que sea, la profundidad que han cogido esas raíces, a veces es bastante asombroso. Pues bueno, como van a ir a capas más profundas del subsuelo, van a ir a suelos, en cierto modo también más vírgenes, menos castigados, con más nutrientes, con más sales minerales, que van a ir a racimo y va a dar también un vino de mayor calidad, también por ese desarrollo radicular de esa manera. Por eso, para que os hagáis una idea, lo importante casi es la raíz más que la edad de la planta. De hecho, está demostrado, luego esto conlleva ciertas enfermedades, a veces ciertas patologías, ciertos problemas, una colapsación, por decirlo así, de los vasos, como pasa con las personas mayores, que ya los vasos, las venitas, se van haciendo más delicadas, tienen problemas de tensión, pues pasa parecido. Pero está demostrado que si tú coges una cepa muy vieja de cualquier variedad, cortas la parte aérea y plantas una cepa nueva, por decirlo así, en muy poquito tiempo parece como de viñas viejas ya, es decir, ha cogido ya todas esas características de una viña vieja, siendo la parte aérea a lo mejor nueva. Luego tiene otras problemáticas también que a veces lo desaconsejan, porque también esas raíces son viejas y pasa como cuando todos tenemos achaques, que se nos duele aquí, allá, el bazo, que es el espinazo. Por lo mismo también se van a llevar eso, o sea, la solución no es decir, ala, pues ¿por qué no cogéis en las bodegas, quitáis la parte aérea y volvéis a injertar y siempre tienes una viña vieja? Claro, con una raíz vieja, con unas tuberosidades y con ciertas patologías que puede ir arrastrando la cepa, que va a llegar un momento que va a sufrir. ¿Cuánto puede durar una cepa? Pues yo las cepas más viejas que he visto y he tocado y demás, pues tienen creo ahora mismo unos 140 años, según zonas vinícolas, en zonas que las cepas aguantan por la estructura del suelo y muchos factores más que en otros, No en todos los sitios una viña, ni en todos los suelos una viña te va a aguantar 70 años, incluso en sitios de los 40 años la viña ya está muy agotada y le cuesta muchísimo, incluso producir, aunque sea algo de uva. Pero depende. La más vieja creo que tiene unos 400 y pico años, me suena, ahora mismo no os lo podría decir muy seguro, pero creo que andará por ahí.
Sí es cierto que desde un punto de vista de productividad, en el mundo real del vino, porque luego, claro, es que luego hay un mundo de vinos muy premium que trabajan de una manera diferente, yo me atrevería a decir que una viña a los 80 años, más o menos, deberías de plantearte a ver qué haces con ella. Cada vez dan menos uva y esta es de mejor calidad, pero claro, al final las bodegas y los agricultores, que narices, somos empresas, es decir, al final hay que coger unos costes, sumarlos, dividirlos entre kilos de uvas y ver que es un producto de calidad, ¿vale?, pero que alguien te lo va a pagar, porque a lo mejor te está haciendo unos costes de producción muy elevados. Es decir, si tú eres una bodega de vinos, que ojo, que tienen que existir, de 60 euros, pues puedes soportar a lo mejor esa producción de viñedo, a lo mejor a 800, 700 kilos la hectárea, con los costes que te has metido, seguramente en tratamientos, en labores de suelo, porque al final hay que hacerlas igual. Entonces a lo mejor, además las podas son más complicadas con la cepa vieja, entonces a lo mejor te tienes que plantear qué estás haciendo con ese viñedo. Yo siempre digo que en el fondo yo creo que la mejor edad de un viñedo es a partir de los 30 años a los 60, que es donde desde un punto de vista de la empresa y del mundo del vino que nos bebemos todos, porque todo el mundo hablamos de vinos muy caros pero bebemos vino de 6 euritos porque la economía da para lo que da, quizás ande en esas edades, aunque hay viñedos realmente viejos que son un patrimonio también cultural, incluso me atrevo a decir, además de vegetal, a mantener y cuidar. Y que luego hay que tener una cosa en cuenta, que el binomio edad de viñedo, calidad del vino, es importante, muy importante, pero yo siempre digo que prefiero una viña de 15 o de 20 años bien cuidada a una viña que a lo mejor tenga 60 años y por hecho y esté muy mal cuidada y no se le ha hecho las labores que necesita, no esté bien podada, no se haya intentado, si los años viene con demasiada uva, hacer un aclareo, incluso hacer podas en verde. O sea, a veces no solo es que a una viña vieja por tener 80 o 90 años es la panacea. Como no esté bien trabajada, a lo mejor es peor incluso que una viña más joven que todo se haya hecho con un cultivo bastante más razonado. Viñas viejas, pera y manzana, que no las debes juntar nunca, porque te saldría una penzana o una manpera. No sé qué saldría. Joder, Javi, estás tremendo hoy.